capítulo veamos un poco de la evolución de la ingeniería de software. Es decir, veamos cómo a lo largo del tiempo han cambiado las metodologías, las arquitecturas y las formas en las que hemos estado trabajando con el software. Yo, como saben, pues tengo ya un poco más de 20 años en el desarrollo de software. Yo empecé por ahí del año 1997, fue mi primer trabajo, estuve como programador en C. Y bueno, quiero mencionar que en ese entonces ni siquiera yo sabía, o la empresa sabía que había metodologías de desarrollo de software. Simplemente creo que aplicábamos un stream programming, nos daban una lista de pronto de características y nos íbamos directo a la tecla. Esa fue de las primeras etapas que yo viví. Ya después, en los 2000, sí ya me tocó trabajar un poco con metodología. Pero aquí les voy a mostrar un dato curioso. Cuando yo empecé a trabajar con metodologías ágiles en el 2000, perdón, con metodologías en cascada, resulta que en el 2000 ya había metodologías ágiles, pero aquí a nivel Latinoamérica ese concepto ni siquiera se escuchaba, ¿sí? Entonces vamos bastante retrasados en ese sentido. ¿Recuerdan el reporte que les puse de la adopción de DevOps? Pues nos llevan un poquito de años luz lo que son Norteamérica y la región europea. Pero bueno, vamos a revisar un poco la lámina de qué trata y vamos a ver más detalladamente cada fase de una de estas. Podemos ver que en los 80s y 90s la metodología de cascada, o llamada también waterfall en inglés, fue la más popular. Había otras como espiral, progresiva, eh, y algunas combinaciones de ellas, pero la que dominó fue la de cascada, porque digamos que al definir un tiempo, un periodo de tiempo, y se definieron estas etapas como de línea de ensamblaje. Esta metodología, bueno, no solo esta, sino siempre se ha querido hacer lo que se ha hecho en la ingeniería de productos. Ajá, siempre se ha querido que el software se produzca como si produciéramos un carro, como una línea de ensamblaje. Termina una etapa, luego sigue la otra y así continúa. Realmente esto ha sido parte de los problemas que ha llevado a que el desarrollo de software en varios proyectos no sean exitosos. Pero bueno, en esa época las arquitecturas eran monolíticas, ¿sí? Es decir, que toda la funcionalidad, tanto el front como la parte de la lógica. Es más, en esa etapa no, ni siquiera había servicios, ¿no? Era simplemente lógica de código o clases que se mandaban llamar por la parte de la interfaz, y todo vivía en un solo despliegue. En este caso, yo que trabajaba con Java, pues eran los dichosos WARs. Y después se llama monolítico porque todo iba junto. Y todo esto lo desplegábamos en un servidor físico. Teníamos un servidor con un WebLogic, ¿sí? O con un IBM, Application Developer, y ahí lo instalamos. Y esos servidores regularmente estaban en el centro de datos de la empresa, en el sótano. Yo recuerdo cuando trabajaba en una telefónica, el sótano hasta abajo, y solamente tenía acceso ciertos personal. Ahí estaba el centro de datos, ya estaban todas las computadoras con un montón de aire acondicionado. Hacía mucho frío. A veces, cuando no jalaban nuestras aplicaciones, teníamos que ir con el de operaciones a tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Y ya cuando nos permitían el acceso a estos centros de datos, que eran un congelador, era endemoniado trabajar ahí cuando las aplicaciones no funcionaban. Pero bueno, son épocas tristes que fueron parte de la evolución del software. Luego vienen los años 2000. En los años 2000 se define trabajar con metodologías ágiles y cambia el enfoque. Cambia el enfoque porque ahora los grupos se hacen más pequeños, ¿sí? Empezamos a definir células de trabajo de no más de 10 personas, ¿sí? También cambia la arquitectura. Ahora ya empezamos a desarrollar en capa. Lo primero que hacemos es dividir el back del front. Y de ahí empezaron a venir los tipos de trabajo como desarrollador frontend, desarrollador backend, porque fue la evolución del software que hizo esa división. Y luego a nivel de infraestructura vino la virtualización. Es decir, que ya no eran equipos físicos. Bueno, todavía los tenían en el centro de datos, pero ahora compraban equipos con características más potentes, pero los dividían ya de manera lógica, ¿no? Entonces ahí empezó todo el tema de la virtualización. Y muchos de estos equipos se hospedaban eh, por algunos centros de datos, pero que ya no eran propios de la empresa. Esos centros de datos ya eran empresas de terceros que se dedicaban a rentar equipos, ¿sí? Entonces ellos, como tenían los recursos, compraban un equipo muy, muy poderoso, y este equipo lo dividían en submáquinas, y cada una de esas máquinas pues la rentaban a diferentes clientes, ¿no? Había la opción de poder rentar toda la máquina completa para uno, pero si no tenías los recursos, pues rentabas dos o tres pedacitos de esa máquina. Y bueno, venimos ya a la época actual, desde el 2010. El DevOps ya tiene desde el 2010, aunque apenas está llegando a oídos de Latinoamérica desde hace unos 3 o 4 años. DevOps no es algo nuevo. DevOps ya tiene en el mercado desde el 2010, en mercados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ellos ya tienen bastante tiempo trabajando con esta cultura, con esta tendencia. Y bueno, también nos cambian la arquitectura de nuevo. Ahora pues trabajamos con microservicios, ¿sí? Y la parte de despliegue también cambia. Evoluciona tenemos como que otro escalón. Tenemos la máquina física, luego de la máquina física tenemos las virtualizadas. Y después de la virtualización, pues más arriba tenemos los contenedores, ¿no? Que son muy parecidos a una máquina virtual, pero comparten el sistema operativo con el resto de los contenedores. Es decir, que eh, aunque no se vea de manera directa, el sistema operativo que viene detrás o por debajo es compartido, ¿sí? Y finalmente la infraestructura pues viene a ser en la nube. Y ya ven que ahora ya podemos entrar en un servidor, lo podemos virtualizar o le podemos poner contenedores, lo que más nos guste o lo que más acomode para el proyecto.
Y bueno, esta es la parte de la evolución. Ahorita estamos viviendo una transición entre metodologías ágiles y aquellos que quieren pasarse a DevOps, porque voy a ser muy sincero, DevOps sí están, aunque hacen microservicios con metodologías ágiles, realmente no están trabajando completamente con DevOps. DevOps va a garantizar que poder trabajar con microservicios sea mucho más sencillo, porque ahorita tenemos mezclas de metodologías. Hay mezclas entre Agile y Waterfall. Incluso por ahí hay un antipatrón que les voy a poner al final del curso, que se da mucho, y por eso fracasan muchos los proyectos en las empresas, porque quieren combinar metodologías y realmente, no es que no se puedan combinar, pero se hace de manera incorrecta. Y entonces, por eso es desastroso ver cómo los proyectos fracasan.